Hola, mi nombre es Juan Fernando Loaiza, hago parte del equipo de conocimiento Inexmoda y hoy vamos a estar hablando de qué está sucediendo con el mercado de hogar, de decoración, interiores y la hospitalidad en el mundo. En el marco de esta nueva iniciativa de Inexmoda en alianza con Messe Frankfurt, que es Jaén Textil Colombia, la cual se va a desarrollar en Medellín, en Plaza Mayor, desde el martes 23 y hasta el jueves 25 de abril del año 2024. Pero para eso, para entender qué está pasando con ese mercado y poder articular ese conocimiento y que podamos seguir fortaleciendo las marcas que nosotros tenemos en nuestra industria, pues hoy nos acompañan Santiago y Viviana del equipo de Lafayette. Ahorita ellos nos van a contar un poco de su rol dentro de este grupo y después vamos a empezar a ver entonces ellos cómo están viendo precisamente ese mercado. Entonces, un saludo, Viviana, adelante y ya continuaremos con Santiago. Claro que sí. Bueno, pues es un gusto que Inexmoda nos abra esta oportunidad para conversar de estos temas y mi cargo es líder de diseño senior para Lafayette Deco, toda la parte de decoración y hago todo lo que tiene que ver con colecciones, producto, cómo vemos el consumidor del mañana, que creo que lo vamos a hablar más adelante con estos temas y pues nada, muy contenta de poder compartir este espacio con Inexmoda y poder compartirles también un poco del conocimiento que tenemos desde la industria textil. Súper. Y complementando esa mirada de Viviana, una mirada desde su parte creativa, desde sus capacidades del diseño, desde el rol que desempeña y desde esa mirada cualitativa, pues también nos acompaña Santiago. Adelante, Santiago. Hola Juan, hola Vivi, gracias por el espacio. Mi nombre es Santiago Escobar y soy el gerente del negocio de Eco para Lafayette. Y pues nada, contento de estar con ustedes y poder compartir un poco cómo vemos nosotros cómo están las cosas. Súper, gracias Santiago. Para nosotros es importante hablar de este mercado porque el trabajar en las industrias creativas de hogar, de vestuario, de calzado, pues es una excusa para generar desarrollo económico, transformación social, compromiso ambiental y esto para lograrlo es importante pues estas alianzas y por eso contamos hoy con ustedes. El tamaño de mercado de hogar llegó en el año 2023 a 1.2 trillones de dólares. Eso es 23 veces el mercado de Latinoamérica y casi 390 veces el mercado colombiano. Pero más allá de estas cifras, pues yo creo que es muy importante, digamos, haciendo un pequeño contexto de lo que está pasando hoy con el mundo y que lo que está pasando hoy con esos hogares, cómo llegamos a esos 8 o 9 billones de habitantes en la Tierra, cómo hoy tenemos unas tensiones también geopolíticas a nivel de conflictos, pero a nivel también de preguntas que se hacen los hogares. Y cuando uno empieza, digamos, a bajar estos temas de pronto más de corte geopolítico a temas un poco más económicos, pues se da cuenta también que en este año las cifras de crecimiento del comercio exterior van a ser menores a las cifras de crecimiento económico, es decir, no va a ser el comercio internacional el que va a jalonar lo que se va a crecer. Yo quisiera que iniciáramos entonces como viendo como qué cambios están viendo ustedes precisamente en esas formas de habitar de esos hogares a nivel global, de pronto también cuáles sienten ustedes que sean como esos motores de cambio que hoy está teniendo este mercado. ¿Quién quisiera entonces comenzar? Pues Juan Fernando, si quieres comienzo yo. Ujú. Lo primero que yo veo y es un aspecto clave dentro del cambio de los hogares, y no solamente hogares, sino espacios comerciales, porque al final estamos habitando los espacios, es el diseño para la vida. Sin embargo, la industria textil y el interiorismo debe velar siempre por mantener ese status quo un poco productivo en el diseño, es decir, cómo nosotros como marcas empezamos a posicionarnos de una manera sostenible, empezar también a utilizar la tecnología para un bien mayor. Por ejemplo, la tecnología, cómo nos potencia y nos beneficia para el medio ambiente y las personas y cómo nosotros desarrollamos estos productos. Creo que los consumidores están súper pendientes de este tipo de temas y tienen esa inquietud y quieren que las industrias también eduquen, digamos que a estos consumidores que van a generar una compra de cómo tenemos y cómo utilizamos la tecnología para un bien y un potenciador de beneficios. Algo también que me parece súper importante, Juan Fernando, es diseñar para sentir y hacer sentir experiencias.
O sea, el diseño experiencial va a ser uno de los drivers más importantes dentro del negocio de la decoración y el interiorismo a nivel de hogar y de espacios. Es decir, que tenemos que diseñar productos que se enfoquen supremamente en el sentir de los consumidores, en la estimulación de los sentidos, por decirte así, textiles hipertáctiles, poniéndoles un ejemplo puntual de la industria textil, sonidos, experiencias olfativas, y dentro de los espacios, bien sean comerciales o residenciales, esto hará que pues nosotros como consumidores y también como generadores del producto tengamos una relación diferente con las marcas y por supuesto una recordación diferente y una recompra. Entonces creo que esos son los tres drivers muy importantes dentro del diseño y el mundo textil a nivel de decoración e interiorismo que van a marcar la pauta para el ahora y el futuro. Súper. En esos tres drivers yo creo que pones ahí ese consumidor, ese usuario, ese hogar en el centro y nos llevas también como a pensar en esos diferentes momentos, no solamente en el hogar, sino como lo decías, en la parte comercial, en la parte también de la hospitalidad. Y eso nos lleva también a pensar en qué está pasando con esos drivers del crecimiento del mercado. Si bien cuando vemos el tamaño de mercado y vemos los gastos per cápita de $150 al año, vemos también un crecimiento proyectado de 1.4% anual. Eso es un crecimiento que es conservador, pues también se están dando una serie de cambios que empiezan a generar oportunidades en esos nichos. Hoy hablamos de que no crecen los mercados y aquí lo vemos desde las cifras, pero sí crecen los nichos. Entonces, algunas cifras interesantes es cómo se proyecta que la urbanización en el mundo pase de un 75% en la actualidad a cifras incluso de un 85%. Ahí vienen preguntas entonces por cómo vamos a habitar, cómo los hogares pasan, por ejemplo, en Colombia de ser hogares de 2.7 a 2.4, 2.1 personas, cómo van a cambiar también esos hogares y, por supuesto, todos esos textiles de hogar que hemos visto. Quisiera conocer, Santiago, tu opinión en torno a esas formas en las que hoy se está transformando ese hogar, ese número de personas, o incluso ese camino de la vida, si sea un matrimonio o no, y digamos que cuáles oportunidades empiezas tú a encontrar a la hora de la transformación de esas unidades familiares. Pues yo creo que ahí también, de pronto, Juan, como para construir eso lo que dice Vivi, yo pienso que de los temas más importantes que estamos viendo, la verdad es que el diseño se ha vuelto cada vez más importante. O sea, y siento que es un poquito empujado también por la pandemia, pero pienso que el tema de diseño se ha vuelto cada vez más valioso y ya no solamente las personas están pensando en que su espacio sea funcional, en el hogar, en un hospital, en el hotel, etcétera, sino también que el espacio pues brinde cierto nivel de confort y entonces ahí es donde cobra una vida muy importante el diseño. Y es un tema que veíamos incluso antes de la pandemia, pero creo que la pandemia lo aceleró. Entonces, en hogares, por ejemplo, vemos negocios que antes no eran negocios tan interesantes empezando a crecer, como por ejemplo por el tema mantelería. Mantelería es un negocio que se había como quedado quieto y hoy en día estamos viendo mucho desarrollo en diseño en temas de mesa, digamos. Todo este tema de mesa se ha vuelto como un tema súper importante en el hogar. Obviamente sigue siendo importante, pues lógico los espacios de siempre, pero digamos vemos una dinámica diferente en hogar, por ejemplo, en el mercado de la mesa como tal. Y en los otros espacios también veíamos desde antes de la pandemia, pero como les digo, creo que empujado un poco por la pandemia, también como una fusión e interiorismo en otros espacios. Por ejemplo, el tema hospitalario es un tema que yo creo que va a empezar a desarrollarse de una manera muy interesante porque ya las clínicas y los hospitales no quieren tener espacios digamos, fríos y como despedidores, sino más espacios parecidos a la casa, parecidos al hogar, ¿no? Que la gente pueda llegar a la clínica y esté en un espacio mucho más confortable, de pronto acompañando a un paciente, a un familiar, pero que pueda estar en un espacio que también sea de alguna manera agradable y confortable, ¿no? Sin duda la oficina también tuvo una transformación importante desde la pandemia, antes de la pandemia. Hoy, después de la pandemia, creo que el tema oficinas todavía no está muy claro para dónde va, Ujú. pero sin duda el interiorismo va a seguir siendo importante porque si yo voy a la oficina, pues obviamente estoy esperando que mi oficina tenga también un espacio que sea tal vez incluso hasta más confortable que quedarme en la casa trabajando, ¿no? Entonces, también ahí va, yo creo que va a haber un dinamismo importante sin duda
en oficinas y en hoteles. Yo creo que también hoteles, digamos que fue uno de los espacios que durante la pandemia estuvo muy quieto, muy golpeado, pero que creo que después de la pandemia hubo un dinamismo muy interesante y una sobredemanda hotelera clave porque la gente estaba un poco como enloquecida saliendo, gastando y como tratando como de vivir otras experiencias de pronto. Y hotelería tuvo un dinamismo clave. Yo siento que hoy está corrigiendo un poquito el tema, pero igual esa sobredemanda también trae como desarrollos interesantes donde los hoteleros también están buscando que algunos espacios que antes estaban muy quietos, como por ejemplo restaurantes dentro de los hoteles o que quizá, no sé, spas o zonas comunes, pues empiecen otra vez también a producir y que sean espacios que le generen experiencias importantes a sus consumidores y ahí también empieza a haber un dinamismo importante al final a nivel de diseño, ¿no? Súper, Entonces, me parece súper importante. Ibas a terminar ahí, Santiago, la idea. no, entonces yo creo que en resumen, creo que el tema de diseño se ha vuelto cada vez más importante. Estamos viendo también surgir a raíz de esto, pues digamos, muchos diseñadores también que están saliendo como a proponer sus creaciones. Uno ve mucho en Instagram salir mucha gente nueva, digamos, como estos influencers a mostrar sus propuestas de diseño en decoración, que antes no, yo la verdad no lo veía tan fuerte, pero hoy lo estoy viendo cada vez más fuerte. Entonces siento que el tema de diseño se ha vuelto cada vez más relevante y creo que el consumidor está esperando que cada vez sea más relevante. Y eso genera obviamente una oportunidad sin duda para toda la industria, ¿no? Sin duda. Súper, Santiago, yo rescataría ahí como tres temas que me parecen muy importantes de las oportunidades que destacabas. Primero hablabas como de categorías de productos, ¿cierto? Hablabas, por ejemplo, de lo que veías con manteles y de ahí viene la pregunta para nosotros, ¿qué categorías de producto deberíamos estar para entregar esa propuesta de valor? Veíamos ahorita pues como ese mapa y cómo los textiles de hogar recorren las casas desde las salas hasta nuestras alcobas, hasta nuestros baños, cómo no solamente son parte del mobiliario blando, sino que también cubren ese mobiliario duro. Entonces sería como un primer capítulo, ¿cierto? Categorías como oportunidades de crecimiento para estos jugadores. Por otro lado, todo el análisis que haces de los momentos de uso, ¿cierto? Y incluso cómo esos momentos son banderas verdes o rojas para esta industria, ¿cierto? ¿Qué pasó con hogar cuando estábamos en la casa confinados? Pero cómo nos queda esa pregunta por los espacios del hogar y cómo tienen que ser mejores y si son para actividad física o si son para oficinas. El rebote del tema de turismo, ¿cierto? Aquí el doble clic son con las cifras que hemos visto de llegada de migrantes. Y finalmente el tercer tema que yo siento que tiene que ver como con las múltiples personalidades y marcas, ¿cierto? Cuando hablas de ese ejemplo tan bueno de los influencers, hoy digamos que la facilidad de que alguien saque una marca es cada vez menor. Obviamente sigue siendo una industria muy competida y la necesidad de diferenciarse es alta, pero creo que son como tres temas muy importantes que tengo que ver ahí como categorías de producto, todo lo que tiene que ver con niveles de valor, ¿cierto? Emprendedores y nuevos jugadores y los momentos de uso. Quisiera pasar como con otro de esos cambios que vimos en la pandemia, esa aceleración de pronto, no solamente el uso o el gasto para el hogar, sino también con lo que pasó en canales digitales. Vimos un gran crecimiento del canal e-commerce y luego una normalización. No sé quién quisiera comenzar un poco hablando de cómo ve el canal digital, cómo ve también la estrategia omnicanal para la venta de estos artículos de hogar, cuáles son los retos que ven también de esta penetración del canal, que a nivel global tiene una penetración de un 18%, pero que en Latinoamérica y Colombia esa participación va disminuyendo hacia un 11 y un 4% respectivamente. ¿Quién quisiera comenzar un poco entonces hablando de esa estrategia de omnicanalidad para esta comercialización de artículos de hogar y de hospitalidad? Bueno, sin duda o sea, los canales digitales cada vez más se asientan globalmente. Sin embargo, creo que en nuestro nicho de mercado, como lo es la decoración, tiene bastantes retos a nivel de la aplicabilidad. Por ejemplo, a nosotros nos pasa con Santiago mucho, y es que cuando nosotros empezamos a buscar este tipo de herramientas donde podemos hacer estos mockups, no sé si los has visto, de los muebles, que tú puedes ver como este producto que es un poco más experiencial a la hora de comercializar nuestros productos, de repente no tenemos como ese canal como tan tangible, a pesar de que cada vez más está evolucionando este mercado como con la inteligencia artificial,
con la realidad virtual para poder obtener este tipo de objetos. Entonces, yo creo que ese es uno de los retos más grandes en el e-commerce a nivel de interiorismo y es poder lograr como transmitir eso que tú estás vendiendo en un espacio. Creo que eso es uno de los retos más grandes a nivel de comercializar estos productos. Y por supuesto, tenemos que montarnos también en el mundo, pues como de redes, como lo decía Santiago, inclusive con la parte de los influencers y de Instagram, es cómo podemos generar estas colaboraciones con marcas. Nosotros en Lafayette hemos realizado bastantes colaboraciones, una de ellas en nuestras colecciones pasadas, como lo es con Olga Piedrahita, que es una diseñadora de modas, pues es súper reconocida a nivel LATAM. Y fue como generar esta discusión entre dos marcas locales y cómo nos potenciamos juntas, pero esto sin la digitalización de toda esta información no hubiera sido posible. Y eso también hace parte del e-commerce y un poco del mercadeo o del marketing que le puedes hacer a una colección textil a nivel de interiorismo. Y creo que ahí es una oportunidad súper chévere que ya tenemos y que podemos potenciar como industria y como mercado. Súper. Traías ahí, Viviana, pues como ese rol de la tecnología como habilitante de la estrategia omnicanal, ¿cierto? Cómo se mejora la experiencia de compra o de información e investigación con los visualizadores, los mockups, las inteligencias artificiales. Yo siento que las cifras también nos muestran como que la gente seguirá confiando en ese canal físico, pero cómo se da esa sensación de complementariedad, de una experiencia como mucho más omnicanal y como más unificada. Mm, Santiago, cuando hablamos precisamente como de estas nuevas marcas, de estos jugadores emergentes que aparecen, ¿cuál has visto que han sido también como los retos que ustedes han venido identificando en estas empresas que son clientes que de pronto no son clientes tan grandes de volumen, pero digamos que su propuesta de valor empieza a ser muy diferenciada, que incluso hemos hablado hasta de cómo se acompaña a esos clientes para que uno desarrolle el cliente y el cliente crezca? ¿Cuáles son como esos retos que has visto con estos emprendedores y esas nuevas marcas emergentes? Pues yo creo que, a ver, sin duda es una industria fragmentada, digamos, y yo creo que eso genera también retos. Volviendo a la conversación, digamos, del tema online, en educación, a que la gente realmente esté consumiendo por esos canales. Yo pienso que hoy en día es un canal mucho más de información para el consumidor y de comparación y de educación, digamos, pero cada vez más va a ser un canal transaccional, sin duda. Al mercado latinoamericano y el colombiano es la excepción, están entrando jugadores que van a ayudar de alguna manera educar al mercado, como por ejemplo, tú lo pusiste en algún slide, IKEA y Ashley ya están en Colombia y van a estar seguramente mejor posicionados en Latinoamérica y ellos seguramente van a ayudar a educar al mercado digamos, a generar un poco más esa tendencia de compra y de transacción online. Eso yo creo que va a ayudar. Y digamos que para nosotros, particularmente hablando de Lafayette, nuestra estrategia realmente no es el volumen, Juan. O sea, nuestra estrategia realmente es poder apoyar al pequeño, realmente, a lo que nosotros llamamos decoradores, a que crezca y a que desarrolle su negocio. Entonces, en la medida que veamos surgir, como tú decías, estos pequeños empresarios, para nosotros, ese es nuestro negocio realmente, ayudarlos a ellos, más allá de la transacción que podamos tener con ellos a nivel del textil que vendemos, es ayudarles a ellos a crecer como empresarios. Ese es, digamos, el espíritu de Lafayette y está muy enmarcado en el propósito de la compañía. Y yo pienso que esa es la misión que tiene una compañía como Lafayette, sin duda, es ayudarle a esos pequeños emprendedores o esas empresas emergentes a que se consoliden, a que aprendan, digamos, a plantear una propuesta de valor que los diferencie también y que puedan tener con base en eso un negocio en el mercado y un juego en el mercado y a que puedan crecer. Entonces, primero que todo, nos gusta mucho que pase esto porque creo que eso sí genera, digamos, un crecimiento económico real en todos los países donde jugamos. Y segundo, pues es el cliente al que realmente nos enfocamos, ¿no? Es el pequeño, nos interesa más ese cliente y poder crecer con ese cliente. Súper, sí, esos clientes que tengan unas propuestas de valor más diferenciadas y que hagan precisamente que a mediano o largo plazo pues puedan aumentar esas cifras también de exportaciones de los mercados latinoamericanos en los que estamos.
para que vayamos caracterizando un poco desde nuestro conocimiento como esa propuesta de diseño interior de cada uno de los países y también lo que esperan, pues hemos encontrado que de cada $100 que el mundo intercambia a nivel global, pues casi $3 tienen que ver o con textiles y materias primas para productos de hogar o específicamente con confecciones, ya producto terminado para estos productos. Y también logramos identificar como los principales mercados importadores en cada una de las sesiones de estos talks de hogar. Vamos a estar haciendo doble clic sobre algunas regiones, sobre algunos mercados. En esta sesión, digamos que va a ser una mirada más global, pero digamos que también podemos ir mirando de pronto ese rol que tiene Estados Unidos, que importa, es decir, compra el 21% de todos estos bienes de textiles y confecciones para hogar. Vemos también los tamaños de mercado y importantes economías europeas como Alemania, Francia y Reino Unido con participaciones de entre un 4 y un 8%. Pero más allá de esas cifras, quisiera como que viendo este mapa, como escuchar un poco como las oportunidades que ven ustedes para Colombia y para Latinoamérica en este mercado de hogar y de decoración. No sé quién quiera comenzar un poco, si iniciamos más como con mercados grandes y naturales para Colombia, como es el caso de Estados Unidos y el caso de Ecuador, o si quisieran mirar un poco también como mercados más enfocados en el valor, como el caso de Alemania y Francia. ¿Qué oportunidades, digamos, a nivel geográfico quisieran ustedes resaltar? Pues yo creo que, pero Vivi, yo tomo ahí, si quieres, perdón la palabra. Em, yo creo que Latinoamérica, o sea, yo creo que en Latinoamérica tenemos que empezar a pensar diferente, digamos, como Colombia en Colombia y ver a Latinoamérica como una región que tiene pues mucha oportunidad todavía. Y creo que en la medida que los empresarios vean la posibilidad de exportar, no solamente a Estados Unidos, que sin duda es un mercado importantísimo, pero también hacer negocios con los vecinos, pues seguramente vamos a tener un crecimiento importante. Yo siento que así es como deberíamos ver como la región, ¿no? En la región hay países muy interesantes. En Centroamérica hay países interesantes. Más allá del tamaño, hay un consumo muy interesante. En México, sin duda, es un país muy interesante. Colombia, pues sin duda también. Yo siento que las cifras que tú has compartido, pues muestran que Latinoamérica está un poco atrás, sin duda, versus el mundo. Pero pienso que si en Latinoamérica, y no es por ponerme un poco político, pero si la cosa empieza a cambiar en Latinoamérica realmente a nivel económico, Latinoamérica pues va a tener una oportunidad gigante porque todavía falta mucho como para meternos dentro del promedio que hay global, digamos. Ujú. Siento que lo que está pasando, por ejemplo, en Argentina va a ser importante para la región. O sea, si Argentina realmente empieza a cambiar y empieza a mostrar un cambio económico, va a ser un ejemplo muy relevante para la región, no solamente porque nos permite hacer negocios nuevamente con Argentina, sino también porque seguramente otros países van a seguir el modelo y probablemente la economía pues va a crecer y eso seguramente va a generar mucha oportunidad. Super. Viviana, ¿tú quisieras hacer de pronto doble clic sobre alguno de estos mercados que veas interesantes también para compartirnos? Claro que sí. Digamos que un poco trasladando más la mirada del diseño hacia este tema que estamos tratando, creería yo que, como le he venido diciendo desde el principio, la globalización y la aceleración del tiempo y de la tecnología y todo esto nos ha hecho ver el diseño y las oportunidades de mercado muchísimo más acá. O sea, antes nosotros decíamos, ok, yo me inspiro un poco en Europa y Asia, que era justo lo que estábamos hablando hace unos días, y decir, ok, ya Colombia o este mercado latinoamericano, como decir Colombia, México, Ecuador, Perú, todos estos hay unas oportunidades donde la inspiración de diseño ya no es, o sea, ya no somos trend hunters, es decir, que ya no estamos buscando las tendencias, sino ya somos trendsetters en algunas de las cosas. Entonces, ¿qué nos hace valorar como un poco de la conversación que tú nos estabas dictando justo ayer, Juan Fernando, de cuál es ese valor que Latinoamérica le da al producto y que puede abrir este mercado como a exportaciones a otros lados? Y yo creería que es este conocimiento cultural que tenemos y este arraigo cultural que tenemos como colombianos, peruanos, mexicanos, etcétera, y todas estas técnicas ancestrales
que de pronto si yo me remonto un poco más al diseño, sí también son un potencializador de nuevos mercados y de poder posicionarnos cada vez más en esta tabla que nos muestras y también poder hacer exportaciones inclusive a Alemania, Italia, España, donde si bien son productores y también exportan sus productos textiles, también les hacen falta ciertas cosas. Pueden ser exploraciones de materia prima, exploraciones de diseño, de tendencias, de la visual, porque al final una visual latinoamericana es muy distinta a una visual europea. Entonces creo que si fusionamos esos dos mundos, podríamos potenciar el mercado textil a otro nivel. Súper, me encanta pues como contar esas miradas porque por un lado encuentro en Santiago esa invitación a venga, entendamos los mercados, no nos dejemos guiar solamente de criterios, digamos, de tamaños o de mercados tradicionales, ¿cierto? Miremos otros elementos de, digamos, el rol que tiene Latinoamérica hoy a nivel global, las oportunidades que aparecen en mercados que de pronto no son tan grandes, pero que presentan crecimientos anuales muy interesantes, qué pasa con necesidades específicas en nichos específicos, por ejemplo, en esa zona de Centroamérica, con todo el tema del turismo insular. Y por otro lado, la mirada de Viviana que nos dice, venga, si ya hay una invitación a entender la oferta, dónde puedo jugar, qué tan grande es, cómo son los gastos per cápita y cómo es ese consumidor, pues la otra mirada es esta, cómo va a ser esa oferta, qué es lo que nos hace diferentes, qué nos hace competitivos, ¿cierto? Y aquí quisiera como pasar ya a la mirada del vendedor, es decir, ya las exportaciones que realizan los países a nivel de textiles de hogar, donde sí, vuelvo al tema de la cifra puede que nos diga China es un gran productor y un gran exportador, pero luego vemos cifras de Alemania, Italia, que tienen exportaciones de entre el 4 y el 6%, con una dinámica competitiva pues mucho más diferente. ¿Cuál piensan ustedes que puede ser como esos elementos de ventaja competitiva de Latinoamérica y de Colombia? Hoy Colombia es el segundo principal exportador de esta categoría de Sudamérica después de Brasil. Pero ¿cuál consideran ustedes que, digamos, son esas características que tiene Colombia y que también tiene alguno de estos países que ustedes nos ayuden de pronto a caracterizar ese entorno competitivo, ¿cierto? Sabemos que China tiene una gran capacidad de producción, pero que además se ha venido especializando, buscando también valor, buscando también como necesidades muy específicas. Sabemos de la tradición italiana en el mundo del diseño y de la moda. Entonces, como que quisiera escucharlos, como que qué tenemos desde Colombia para ofrecer y también como cuál de estos mercados les parece interesante como caracterizarlo desde su oferta. Bueno, pues, primero que todo, desde el punto de vista de diseño, como hablábamos al principio, yo pienso que en Colombia tenemos una fortaleza, hablando de Colombia particularmente, tenemos una fortaleza sin duda en temas de diseño. Creo que está demostrado no solamente en el negocio de decoración, pero también en uno de negocios como moda, donde Colombia sin duda es un referente. En decoración está pasando también un poco lo mismo. Y también obviamente tenemos una ventaja sin duda, digamos, geográfica, y es que podemos, hoy en día también América no está pensando necesariamente solamente en importar temas desde Asia, porque pues obviamente ya hemos visto que hay muchos problemas logísticos y incertidumbre que generan, digamos, como una mirada distinta de dónde podemos tener esa proveeduría. Y pienso que Colombia particularmente pues va a tener una jugada importante en la región, dado eso, y eso seguramente nos va a beneficiar. Y también obviamente creo que particularmente nosotros pues seguimos muy enfocados en poder dar un producto que no solamente, digamos, esté bien diseñado, ¿sí? Sino que cumpla las expectativas funcionales que tiene cada uno de los mercados. O sea, realmente seguir invirtiendo en tecnología y poder estar a la vanguardia de lo que está pidiendo el mercado, como por ejemplo el tema de materiales reciclados y también especificaciones técnicas particulares. Creo que eso nos va a ayudar mucho a poder seguir ofreciendo y entrando a mercados importantes, no solamente en hogar, sino en hotelería, en salud, en oficinas, en auditorios, etcétera, ¿no? En educación, por ejemplo, que también es un mercado que de alguna manera ha tenido un comportamiento interesante también. Entonces siento que seguir trabajando una propuesta de valor como un poco más holística y invertir en innovación, en producto y en diseño, sin duda nos va a ayudar a seguir posicionando el producto, digamos, hecho en Colombia en otros países.
Así es. Viviana, dentro de esas marcas que de pronto ustedes han venido acompañando, eh, ¿cuáles son como esos elementos que ustedes digan, esto es lo que realmente las hace diferentes, las hace también como competitivas dentro de esos clientes? ¿Cuál considerarías tú que son esos elementos que, como bien lo decías ahorita, reconociendo esa tradición del diseño de Italia o reconociendo que muchas veces las corrientes han venido de Europa o de los Estados Unidos, qué es eso que nosotros tenemos para ofrecer como Colombia y Latinoamérica? Bueno, como Colombia y Latinoamérica, y hablando particularmente del mercado que conocemos y de la industria en la que estamos, que es Telas Lafayette, creo que es importante recalcar también que es muy potente a nivel de industria textil, que somos una compañía verticalmente integrada. ¿Qué quiere decir esto? Que hacemos todo. Es decir, tenemos desde la hilatura, la tejeduría, o sea, ya me estoy remontando un poco más a temas productivos, pero creo que eso también es un valor También muy es grande importante. porque no creas, uno ve estos mercados como Italia, Alemania, ahí veo que tienes Poland, bueno, y es también Estados Unidos. Todas estas marcas lo que usualmente hacen es importar su materia prima. Nosotros aquí lo que tratamos es, primero, como lo dice Santiago, tenemos nuestro propio laboratorio textil donde nosotros podemos investigar absolutamente todo el textil. Entonces, desde el deslizamiento de hilos, desde si te funciona, es customizar estos productos particularmente para cada cliente. Y creo que eso nos hace diferentes dentro del mercado, porque no estamos pensando en algo general, o de repente en un nicho demasiado premium donde ya no podemos llegar porque también tenemos que ser realistas en qué mercado estamos, eh, sino que estamos customizando para cada uno de nuestros clientes, no solo a nivel de Colombia, sino también latinoamericanos, porque exportamos a todos lados. Ese es nuestro valor de marca, que nosotros somos dueños de nuestro producto. Y cuando tú eres dueño de tu producto, tú lo puedes customizar como quieras y lo acomodas y es como tailor-made. Esa es la palabra. Entonces creo que eso es muy potente y pues cada vez más en Lafayette estamos innovando para que nuestro producto sea cada vez más único y poder pues llegar a nuevos mercados. Sí, yo creo que el Así es. consumidor, yo creo que está buscando, eh, o sea, o sea, cada vez más claridad, yo creo que está más educado, quiere educarse más de lo que está comprando, tiene más conciencia, seguramente también la pandemia ha apoyado un poquito eso y quiere saber realmente confiar más en lo que está comprando, digamos. Y hoy en día, no solamente en este negocio, sino en todas las industrias, pues está este tema de greenwashing, que también se traslada a otras cosas también en tecnologías, etcétera. Y yo pienso que en la medida que nosotros podamos mostrarle al consumidor no solamente que tenemos productos sostenibles por los materiales reciclados, etcétera, sino que los productos también no sacrificamos funcionalidad por sostenibilidad, que eso es clave, y podemos garantizar todas las tecnologías con una normativa seria técnica. Yo pienso que eso va a ser muy importante también, porque el consumidor sí está cada vez más interesado en entender qué está comprando y cada vez más consciente de la importancia de que los materiales y que lo que está comprando realmente, pues sea verdad lo que está comprando, mejor dicho, no sea simplemente porque alguien sale y dice que tiene productos X o Y, sino quiere corroborar que la información es real, es cierta. Ok, Entonces la entonces, trazabilidad de pronto va a ser un tema clave. Yo pienso que de pronto la trazabilidad puede llegar a ser un tema súper importante también. entonces en esos elementos de la propuesta de valor tendríamos que tener en cuenta uno relacionado con la flexibilidad que nos hablaba Viviana. Por otro lado, hay unos temas de la conexión con el cliente. Uno dice Santiago, ¿qué está pasando con ese cliente? Y especialmente tres, la integración de sostenibilidad y Sostec, como que no son dos caminos que son contrarios o que se cruzan, o sea, como que bien tienes que ser capaz de ofrecer iniciativas en sostenibilidad y bien tienes que articular la tecnología dentro de ese modelo de negocio, como algunos elementos importantes para poder competir. Santiago, Viviana, quisiera también invitarlos pues como a dar alguna última recomendación que ustedes vean, ideas finales que vean en torno a este mercado, recordarles a ustedes también la invitación a Jaime Textil Colombia desde el martes 23 y hasta el jueves 25 de abril del año 2024. En la descripción van a poder encontrar nuestros links de inscripción. Entonces, adelante, Viviana, con tus ideas, conclusiones finales, ¿cierto? De este mercado de hogar y esa invitación también
a encontrarse con Textiles Lafayette en Jaime Textil. Claro que sí. Pues nada, o sea, concluyendo todos estos temas tan interesantes que hablamos, creo que lo más importante es escuchar a nuestro consumidor. Creo que es una de las cosas más importantes, aprender a escuchar cuáles son esas necesidades. Segundo, mirar qué nos hace únicos, un poco también el consejo hacia otras industrias que me están escuchando aquí, que yo sé que van a estar escuchando. Y tercero, el diseño como valor agregado y como un valor también de negocio, no simplemente estético, sino también un valor de negocio. Y pues hablando de la invitación, los invitamos así como nos dice Juan Fernando, del 23 al 25 de abril de este año. Vamos a tener nuestro stand, va a estar lleno de diseño, de colaboraciones. Vamos a tener muchas colaboraciones con gente muy importante del medio, arquitectos, diseñadores, y pues los esperamos y estamos muy emocionados de poder hacer parte de este proyecto. Muchas gracias, Viviana. Adelante, Santiago. Bueno, yo creo que de pronto la invitación es, pues uno, que sepan que en Lafayette tienen un aliado sin duda para poder crecer su negocio y ese es nuestro negocio realmente. Dos, creo que una invitación importante a educarse sobre el tema de certificaciones, a educarse sobre el tema de cómo transmitir también a su consumidor las certificaciones de los productos que están utilizando. Creo que eso va a ser cada vez más importante. Obviamente cuentan con nosotros para poder aprender y transmitirles toda la información que tenemos. Y como dice Vivi, pues los esperamos en la feria. Muchas gracias. Nos acompañan entonces Viviana Castro y Santiago Escobar del equipo de la gerencia y de diseño de la línea de eco de Textiles Lafayette. Recuerden entonces el link de la descripción para la inscripción a la feria lo van a encontrar en la parte inferior y también si se inscriben ahí van a poder acceder a una serie de memorias de una investigación que hemos estado haciendo de hogar a nivel el mundo, Latinoamérica y Colombia. Muchas gracias por acompañarnos en esta cápsula y recordemos, cápsula 2 vamos a estar hablando del mercado latinoamericano, en la 3 de la relación comercial entre Colombia y Estados Unidos y en la cápsula 4 de las oportunidades que se dan en Centroamérica y el Caribe. Un saludo, Juan Fernando Loaiza, el equipo de conocimiento de Inex Moda y nos vemos en la próxima cápsula de los Home Talks. Muchas gracias.